Juntos haremos la historia, vámonos. Muy buenos días para todos. Soy Carlos Alberto Ordóñez Rivera, instructor de música de la Oficina de Extensión Cultural de nuestra Universidad Surcolombiana, oficina que está adscrita a Bienestar Universitario. Bueno, como ya es de su conocimiento, estamos haciendo todo el trabajo desde nuestras casas, todo lo que tiene que ver con lo académico, con lo artístico, con lo cultural. Y en el caso nuestro, precisamente estamos haciendo estos videos para beneficio de toda la comunidad universitaria y de los estudiantes que se han permitido inscribirse dentro de los talleres y de las actividades que hacemos dentro de la oficina. Voy a hablar un poco sobre la gramática musical, pero la gramática musical enfocada también desde la historia, para conocer un poco todo este bagaje que ha tenido la música y toda esta cronología en la que nos hemos venido desenvolviendo en toda la música del mundo. Entonces voy a hablar sobre los periodos de la música y luego nos detendremos un poco sobre cada uno de estos periodos. Vamos pues entonces a hablar sobre el periodo medieval y empiezo diciendo que este fue uno de los periodos donde Dios era el centro de todo. Dios como el centro de todo el universo, y es por esta razón que la iglesia durante este periodo toma mucha, pero mucha fuerza y mucha relevancia en todo lo que se generaba en la época. Este periodo vale decir que es uno de los periodos más largos de la historia en la música. Arranca en el siglo V, termina en el siglo XV más o menos, con dos acontecimientos súper importantes. Uno, en el siglo V, arranca con la caída del Imperio Romano, más o menos sobre el año 476, 470, algo así. Y termina más o menos en el siglo XV con el descubrimiento de América, año 1492. Bueno, vamos a adentrarnos específicamente en la parte musical de esta época, de este periodo, donde se concibieron y se compusieron melodías y rítmicas supremamente sencillas, que en su época se llamaron monodias o música monódica u homofónica. Y estas composiciones eran estrictamente vocales, no aparecían los instrumentos por ningún lado, simplemente todo lo que se hacía era vocal. Es cuando aparece entonces algo súper importante que es de resaltar en este periodo, que es el canto gregoriano o canto llano, como también lo conocemos en nuestra época, que es un canto de interpretación muy libre, que se convirtió además en el canto oficial de la Iglesia en honor al Papa Gregorio I, quien más adelante fue uno de los que intentó recopilar todas esas composiciones para esparcir la música por todos los países donde se predicaba el cristianismo de la Iglesia católica y romana. Dentro de este canto gregoriano vale anotar que dentro de su construcción y de la forma de cantarla existieron tres maneras de cantar el canto gregoriano. Uno, que era silábico, que era cantar una sílaba con un solo sonido. Para cada sílaba, un sonido. La otra manera era de manera neumática, que quería decir que con esa sílaba se podían cantar dos o tres sonidos. Y por último, la interpretación melismática, que es lo que conocemos todavía, ese término de los melismas en esta época, era cantar con una sola sílaba muchísimos sonidos, demasiados sonidos. Un ejemplo claro puede ser de esos tres maneras de cantar es la silábica, por ejemplo, un solo sonido con una sílaba era, por decir, Ave María, silábica.
neumática, 2 o 3 sonidos por cada sílaba, perdón. Ave María. Y la forma melismática, que demasiados sonidos en una sola sílaba. Ave María. Esas son las tres maneras en cómo se hacía el canto gregoriano de la época y que se conservó por muchísimos años. Imagínense, son 10 siglos de historia cantando y haciendo canto gregoriano. Por otro lado, existieron también con el canto gregoriano 3 tipos de manera de interpretar este canto, y también se hacía a nivel vocal, todo se hacía a nivel vocal, pero solista y otra con coro. Entonces habían 3 formas de interpretar este tipo de canto gregoriano. Uno, la interpretación directa. La interpretación directa es simplemente un solista cantando este tipo de melodías, o solo un coro haciendo este tipo de interpretación. La otra, la interpretación antifonal, que era 2 coros intercambiándose esa melodía, o 2 solistas intercambiándose esa melodía. Un coro aquí, el otro coro acá, cantando una parte, y el otro coro cantaba de esa melodía, también cantaba, hacía parte de esa interpretación. Y la otra, que era la responsorial, que era un coro respondiéndole a un solista y viceversa. Entonces eran las 3 maneras de concebir el canto gregoriano. Bueno, son muchos los datos de los que pudiéramos hablar de este periodo alrededor del canto gregoriano, de su connotación dentro de la sociedad, de la forma como se escribía. Bueno, son muchísimos los datos, pero vamos a ir un poquito más allá y hablar también un poco sobre algo que apareció en la época, y eran los trovadores y los juglares, que eran las personas que intervenían en ese juego entre la sociedad, unos los que estaban arriba y otros los que estaban abajo, que eran como los del pueblo. Los trovadores, que eran los académicos, que eran los que componían, los que tenían acceso a la parte académica, y los juglares, que eran la gente del pueblo, que eran los que realmente estaban como de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, haciendo su música, compartiendo su teatro, compartiendo la poesía, y eran los que en esa época se les llamaban como las personas que entretenían al pueblo, ¿no? Era una parte importante dentro del periodo. Luego, ya como en el siglo IX al XI, del siglo IX al XI, aparecen ya algunos datos importantes sobre lo que ocurría en la música y lo que verdaderamente nos iba a dejar hasta nuestros días esos acontecimientos, y eran la escritura como tal de la música. Entonces es cuando comienzan a aparecer las líneas donde se escribía parte de esa música con el canto gregoriano, que en un principio no eran 5 las líneas, sino que eran 4, era un tetagrama, con unos símbolos que además tenían otros significados, pero fue el monje Guido de Aderezo quien introdujo en el canto gregoriano las primeras líneas para poder escribir y poder que todos los artistas entendieran lo que se podía y lo que se quería decir de esa interpretación. Fuera de eso, no solamente las líneas, sino comenzaron a aparecer la grafía musical, que en esa época se hizo cuadrada, y que además ya tomaron unos nombres. En un principio pues, ya aparecían de todas maneras en la época antigua, y en algunos datos de escalas, pero simplemente como forma sonora, no en la parte escrita. Y en esta época, en este periodo, ya aparecen los sonidos, y los primeros sonidos se llamaban ut, ut, re,
mi, fa y sol, que son los sonidos que hasta ahora conocemos. Es un dato importante dentro del periodo, y que luego más adelante tomó mucha relevancia porque ya empezaron a hacerse las composiciones mucho más complejas. Aparece los canon, aparece la polifonía sencilla, luego la polifonía compleja, y bueno, aparecen miles de datos importantes alrededor de esta música y alrededor de este periodo.